capítulo 5 de Lucas, versículo 17 al 26. ¿Listo? Ya. Dice así la palabra del Señor. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante tuyo, Señor amado, teniendo fe en tu poder y en tu presencia en medio nuestro. Señor, creemos firmemente como iglesia que tu presencia hace la diferencia. Es la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, es la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, es la presencia de tu Espíritu Santo que revela tu palabra, Señor amado. Solo tu presencia hace la diferencia. Y queremos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, golpee nuestros corazones y nos muestre tu deseo, nos muestre tu voluntad, nos muestre, Señor, hacia dónde tú nos quieres llevar. Necesitamos de ti, Padre amado, necesitamos de tu presencia en medio nuestro para entender tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea vida en nosotros, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, que la palabra, Señor, sea conocimiento, y el conocimiento tuyo se transforme en revelación, y que de nuestra mente mueva nuestro corazón, nuestra voluntad, Padre amado. Señor, nos rendimos a ti. Todos los que estamos aquí, yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que me uses conforme a tu voluntad, Señor, para que podamos deleitarnos y gozarnos en tu preciosa y hermosa palabra, y tu presencia en medio nuestro nos guíe en la dirección correcta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si vemos este pasaje, tenemos que darnos cuenta que hay una multitud de gente y hay personas que llaman la atención. Si se dan cuenta, dice que habían fariseos y maestros de la ley, venido de todas las aldeas de Galilea. Lo que está queriendo decir ahí, cuando dicen venido de todo, está usando una figura para exagerar un poco, para poner énfasis que había muchos fariseos y maestros de la ley. Estos maestros de la ley eran, primero están los fariseos, que eran uno de los 4 partidos políticos que tenía el judaísmo en ese momento, y ellos estaban preocupados de tratar de cumplir la ley de una forma muy apegada a la ley, y a veces le iban interpretando y la colocaban de una forma que ellos la pudieran vivir, y esa interpretación estaba a cargo de los escribas, los maestros de la ley. Entonces estaban fariseos y maestros de la ley, escribas, que eran parte del mismo partido político, estaban ahí delante de Jesús. ¿Y por qué estaban delante de Jesús? Porque dice, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Es decir, la gente ya sabía que Dios le había dado un poder a Jesús para sanar enfermos. Entonces estaban observantes, estaban expectantes. Muchas personas de seguro iban de curiosos
otros quizás estaban muy deseosos de escuchar la voz de Jesús, las enseñanzas de Jesús, algunos querían sanidad, pero aquí fariseos y escribas o maestros de la ley estaban como un poco como inspectores, no muy crédulos. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de una misión de fe. Yo como título le puse al mensaje una misión de fe. Porque Dios nos encomienda a nosotros misiones, nos dice cosas que tenemos que hacer, pasos que tenemos que dar, pero siempre tiene que estar marcado por nuestra fe, y nuestra fe en ese Dios maravilloso que nos ha sacado de la oscuridad y nos ha traído la luz, en nuestra fe puesta en Jesús. Y una misión de fe. Y primero vamos a ver aquí en el pasaje que hay una misión. La primera misión que podemos ver es la misión de los amigos. Fíjense bien, dice aquí en el versículo 18 al 19, entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla. Según el pasaje paralelo, nosotros podemos saber que eran 4. A un paralítico. Procuraron entrar para ponernos delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separaron las tejas y lo bajaron en la camilla hasta ponernos en medio de la gente frente a Jesús. La misión de los amigos. La primera es la misión de los amigos. Y nos vamos a dar cuenta cuál era la misión de los amigos, qué es lo que querían hacer, cuál era el propósito que ellos tenían. De seguro se prepararon una camilla, prepararon quizás algo para llevar, quizás llevaban hasta cuerda porque no les costó bajar al enfermo por el techo, pero estaban preparados y tenían una misión. Fíjense en el versículo 18, ¿cuál era el propósito de los amigos? Decía, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. La misión de estos amigos era tomar al paralítico y que lograra estar frente a Jesús. De seguro escucharon de los mensajes de Jesús, de seguro vieron sanidades de Jesús, y cuando vieron sanidades de Jesús, de seguro pensaron, oh, mi amigo que está paralítico. ¿Qué tipo de parálisis tenía? No sabemos. Posiblemente quizás era una parálisis progresiva. Una de las cosas que se nota es que el paralítico no habla antes de ser sanado. Quizás ya estaba tan mal que no podía ni hablar. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estaba paralítico y que estos amigos lo querían llevar. Y su misión era ponerlos delante de Jesús. Sabían que Jesús podía hacer algo. ¿Jesús ha hecho algo en su vida? ¿Algo significativo? Amén. ¿Creen que Jesús puede transformar vidas? ¿Creen que Jesús puede sanar? ¿Sí? Ya, entonces usted ya está capacitado para ser amigos. Estos amigos lo sabían. Entonces viene la otra parte. La misión. El problema es que cuando tenemos una misión que cumplir, normalmente no es fácil. Normalmente no es llegar, tengo que hacer la misión. Y ayer, como aquí había una alfombra roja porque hubo un matrimonio. Cuando usted tiene una misión, no se pone una alfombra roja con pétalos de rosa y usted camina, wow, qué lindo cumplir la misión. No, normalmente hay oposición. Y la primera oposición que encuentran los amigos, los primeros problemas, es que estaba todo lleno. El primer problema es que los amigos no se dieron cuenta que ese día parece que había precio rebajado, no sé qué pasó, pero se llenó el lugar donde estaba Jesús. Estaban inclusive hasta los fariseos, hasta los maestros de la ley, todos estaban ahí y era una multitud tremenda. Entonces cuando llegaron con su camilla, se dieron cuenta que no había por dónde pasar. Podría haber dicho, hay tanta gente y nosotros no vamos a poder pasar con la camilla. Podría haber dicho, lo podemos hacer mañana, total, si mañana va a seguir siendo inválido. Entonces, ¿alguna vez se ha dado cuenta que dejamos las cosas para después? Hoy día posiblemente que llueva. No, la próxima semana sin falta voy. Y es posiblemente, y ustedes saben que se equivocan los que pronostican el tiempo. Entonces, todavía estoy esperando que nieve. Mi hijo ahí está vestido esperando que nieve, pero no ha nevado este año. Entonces, a veces nosotros cuando nos encontramos con una pequeña dificultad,
nos detenemos inmediatamente, pero aquí los amigos se encuentran con la primera dificultad, es que estaba lleno, toda la gente había corrido la voz, se habían enterado que el maestro estaba en la ciudad. Se cree que esa casa era una casa que le habían prestado a Jesús para que él la pudiera usar como en su ministerio. Entonces, porque en otro pasaje paralelo dice que Jesús estaba en casa, se enteraron que Jesús estaba en casa y muestra en otro pasaje en Marcos que está en Capernaum la casa. Entonces se enteran de esto y ven la multitud, van con la camilla, pero a pesar de ver la multitud, dice, lo vamos a intentar. Segundo problema que se enfrentan es que no lo dejaron pasar. Si ustedes ven el pasaje, dice, no pudieron a causa de la multitud. Un paréntesis, una cosa que me llamó la atención fue cuando llegué a Santiago, que cuando andaba con el coche y con mi bebé, la gente no se abría, no me daba el paso, no decía, oh, anda con bebé, pase, no. Inclusive me retaban por andar con coche en el metro. Impresionante, ya, cierre paréntesis. Hay veces que nos encontramos con gente que se preocupa de ellos mismos. Los fariseos y los escribas, normalmente ellos querían los primeros lugares. Ellos querían ponerse adelante. ¿Por qué? Porque se sentían acreedores de los mejores lugares. Se sentían que ellos, por ser, entre comillas, buenas personas, entre comillas, practicantes de la ley, ellos merecían estar en el primer lugar. Y toda la gente que estaba ahí, por más que fueran curiosos, por más que fueran personas que quizás necesitaban de Jesús, todos pensaron, es mi derecho estar aquí. Si yo me muevo, quito mi puesto, alguien me quita mi puesto. Yo llegué primero. Quizás algunos llegaron muy temprano, pero yo no me voy a mover. Y a pesar que venían los amigos con la camilla, con el paralítico, la gente no se abrió. Hay veces que nosotros esperamos una actitud de las personas, esperamos que la gente sea generosa, esperamos que la gente no sea egoísta, pero nos defraudamos. Nos defraudamos porque estos hombres no estaban pensando en ellos. Si nosotros nos fijamos en el pasaje, ellos dejaron al paralítico donde querían y no aparecen más. No querían ser nombrados, no sabemos los nombres de ellos. Ellos no le pidieron nada a Jesús. Solo querían lograr que este hombre paralítico que necesitaba de Jesús estuviera al frente de Jesús. Y cuando fueron contra la multitud y trataron de pasar, la multitud no los dejó. Segundo problema, el egoísmo de las personas. La multitud no les deja. Segunda dificultad. Y a pesar de esa dificultad, ellos siguen insistiendo. Siguen insistiendo. ¿Qué hacemos ahora? Si estaban afuera, no los dejaban pasar, la multitud no, nadie quería moverse, yo no me voy a mover, yo tampoco. Y no puede pasar. Normalmente las casas en Israel tienen una escalera por fuera para subir a la azotea. Si no tenía esa casa, posiblemente la otra del vecino la debe haber tenido una escala. Tenían unas escalas construidas por fuera para llegar a la azotea. Entonces, en una de esas escalas deben haber usado para subir. Entonces ellos dijeron, si no podemos pasar por aquí, vamos a subir. Y subieron. Tercer problema que se encontraron fue que el techo era distinto a todos los techos. Esto es algo extraordinario, me encanta. Ustedes saben que a principios del siglo XX, el año 1900, a fines del siglo XIX, se atacó mucho la Biblia. Mucho la Biblia, que la Biblia dice mentiras, que la Biblia aquí. Y cada vez que la ciencia hace descubrimientos, descubre que la Biblia tenía razón. Cada vez se ha confirmado más que la Biblia tiene razón. Una de las cosas que aparece en este pasaje es que dice que corrieron las tejas. ¿Por qué hay que prestar atención a esa palabra? Porque las casas judías no tenían tejas. Entonces, una de las partes que critican este pasaje es por qué Lucas dice que la casa tiene tejas, si las casas griegas tenían tejas, pero las judías no. Y con los últimos descubrimientos de la arqueología, descubrieron que en esa zona habían casas con tejas. Entonces lo que escribe Lucas es algo fidedigno.
Entonces se encontraron con un problema, una separación entre un techo que era desconocido para ellos, que tenían que correr las tejas, tenían que sacar la madera que sostenía las tejas, y ellos lo hicieron. Lo hicieron, a pesar de la tercera dificultad, que se encuentra con un techo que le iba a dar más trabajo del normal, un techo de tejas. Ellos están dispuestos a arriesgarse a que les llamen la atención, están dispuestos a arriesgarse a que le digan algo, están dispuestos a arriesgarse que Jesús les dice, ya, bájense de ahí. ¿Cómo se les ocurre? Se arriesgan, ¿por qué? Porque tienen una misión. ¿Cuál es la misión de ellos? Poner a su amigo delante de Jesús. Ese era su propósito, ese era su deseo. Y lo hacen. Corren las tejas. Y a pesar de la oposición, a pesar que la gente no lo dejó pasar, a pesar del techo, a pesar de todo, no sé cómo lo hicieron, no dice ahí, si eran 4, como el pasaje paralelo relata, poder haber amarrado uno de cada punta de la camilla, y lo deben haber hecho bajar, me imagino. No lo dice, pero lo que sí dice es que lograron su cometido. Lograron ponerlo delante de Jesús. Cumplieron la misión como amigos. Ellos vieron una necesidad. La necesidad era un hombre, un amigo que era paralítico. Ellos vieron también una solución. Jesús. Jesús que podía sanarlo. Jesús podía hacer algo por su amigo. Y saben que es importante que reflexionemos que en la vida hay mucha gente paralítica. Y yo no estoy hablando de gente que no se puede mover solamente. Hay gente que son paralíticas emocionalmente, porque han sido heridos, porque han sido defraudados. Hay personas que no pueden amar, les cuesta amar. ¿Por qué? Porque alguien los defraudó, alguien los dañó, entonces no pueden. ¿Por qué? Porque están paralíticos emocionalmente. Hay personas que no pueden confiar, hay personas que... Yo me recuerdo un caso de un familiar que estuvo 5 años sin salir de su casa. Vivió cosas tan traumáticas que no pudo salir durante 5 años de la casa. Entonces hay gente que está paralítica, que no puede desenvolverse sola, que no puede vivir una vida normal. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que ser amigos de ellos. ¿Quién puede sanar las heridas emocionales? Jesús. ¿Quién nos puede permitir volver a amar? Jesús. ¿Quién nos puede enseñar a perdonar? Jesús. ¿Quién nos puede dar esperanza nuevamente en el mañana? Jesús. ¿Quién nos da vida y vida abundante? Jesús. Lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir donde nuestros amigos, ir donde nuestros vecinos, ir donde las personas que todavía no lo saben y que no saben cómo llegar a Él. Y ayudarlos a estar frente a Jesús. Esa es nuestra misión. Esa es la misión que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús la vemos ahí claramente. Fíjense, versículo 20 al 24, Lucas 5, donde estábamos. La misión de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La misión principal de Jesús es reconciliar a Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque, miren, hay un pasaje muy claro que tengo anotado aquí que dice todo lo que yo quería decir.
Vayan a Romanos capítulo 5. La palabra de Dios nos explica claramente las cosas. Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos a leer hasta el 11. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios muestra su amor. Antes que nosotros reaccionemos a Él, Él ya muestra su amor entregando a su Hijo. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Somos justificados a través del derramamiento de sangre de Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados y nos libra del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Una cosa que me gustaría recalcar aquí es que antes éramos enemigos de Dios. A veces la gente no quiere ser muy drástico y dice, no, es que Dios es bueno y como es bueno, Él al final los va a salvar a todos. Si fuera así, no hubiera enviado a Jesús. No hubiera hecho sufrir en vano a su Hijo. Pero no fue sufrimiento en vano, fue un sufrimiento necesario. ¿Para qué? Para que la gente que se arrepiente y que tiene fe en Jesús pueda recibir el perdón de sus pecados y pueda gozar de la bendición de ser hijo de Dios. Y éramos enemigos, antes éramos enemigos de Dios, pero dice, mediante la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados. Hay una actitud de reconciliación entre Dios y los hombres a través de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús viene a cumplir su misión y lo primero que hace con este hombre, Él sabía que los que estaban ahí estaban juzgándolo, pero quiere dejarlo bien en claro, quiere dejar bien en claro que Él es el Hijo de Dios. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados, sabiendo lo que estaba pasando. Jesús perdona los pecados del paralítico. Los amigos quizás no habían pensado en los pecados del paralítico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús no está solo dándole sanidad, está dándole una vida nueva, está llenando su corazón, está sacando la culpa de sus hombros. ¿Alguna vez sintió culpa usted? ¿Alguna vez sintió una culpa pesada que despertaba en la mañana con un peso y sentía que era una carga tan difícil de llevar? Cristo Jesús es el que lo perdona. Cristo Jesús puede sacar la carga de nuestros hombros. Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados y traernos paz a nuestro interior, darnos felicidad, darnos esperanza. Cristo Jesús cumplió su misión muriendo en la cruz, pero no tan solo muriendo, sino también resucitando. Entonces aquí Cristo Jesús nos muestra claramente que viene con el plan reconciliador. ¿Saben lo que pasaba con estos fariseos, con estos escribas? Es que ellos colocaban cargas y cargas sobre la gente. El mensaje de Dios era un mensaje fácil, el mensaje de Dios era un mensaje hermoso, el mensaje de Dios era un mensaje cercano, pero nosotros como seres humanos inventamos la religión, y la religión es el hombre tratando de llegar a Dios. El evangelio es Dios tratando de llegar a los hombres. Y cuando inventamos cosas, no, usted tiene que hacer esto para ir a la iglesia. No, Andrés, cuando tú dejes de hacer esto otro, ahí va. No, hay cosas que no vamos a poder sacar de nuestra vida, sino solamente a través del poder de Dios. Yo vengo a Cristo tal cual como soy. No necesitamos más. Dios no necesita gente buena, porque no hay ninguno bueno aquí en la tierra. Dios necesita gente necesitada y que reconozca su necesidad de Dios, para que a través de Cristo podamos pedir ese perdón maravilloso. ¿Por qué les digo? Era fácil cuando presentaban los sacrificios. La idea era que si tenían un corderito, de todos sus corderos, separaran un corderito, el más bonito, el más sano, y la gente lo criara. Lo cuidara al corderito como su mascota. Y después
que lo criaba un año, lo llevaba a presentar en sacrificio. Y pusiera la mano sobre el cordero cuando lo presentaban los sacerdotes, como señal de traspaso de los pecados. Y en ese momento le cortaban la garganta al corderito. Qué fuerte, uno podría decir. Sí, era fuerte. Pero ¿qué es lo que estaba significando? Dios estaba diciendo, para perdón de tus pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, era una relación con el corderito, pensando en un Dios que quiere perdonarme. ¿Pero qué hacían ellos? El negocio, el libre comercio. ¿Saben lo que hacían? Se dice, no lo inventé yo, lo leí en un libro, que se ponían de acuerdo con los sacerdotes. Entonces ahí la gente llevaba su corderito y traía su corderito y le decía, no, pues cordero flaco que trajiste, no, ese cordero no sirve. No puedes pedir perdón por tus pecados. Anda a los cambistas afuera y cómprate un cordero de los que sirven. Entonces tenía que irse con su cordero y comprarle un cordero a los que estaban vendiendo corderos afuera. Si ellos querían pagar el tributo, le decían, no, esas monedas que tú tienes no sirven, no, tiene que ser la moneda oficial del templo. Anda y compra monedas oficiales del templo. Entonces colocaban una muralla entre Dios y los hombres. Y a veces colocamos murallas nosotros mismos. Cuando nosotros apuntamos a la gente y dice, oh, que eres pecador, oh, impresionante tu pecado, estoy poniendo una muralla que Dios no coloca. Dios cuando me vio y nos dijo, oh, Andrés, enfermantemente pecador que eres, ¿sabes qué? Ándate. Dios no hizo eso, Dios no me apuntó con el dedo. Y a veces nosotros apuntamos a la gente con el dedo. ¿Y qué estamos haciendo? Poniendo una muralla. Y le decimos, oh, tienes que dejar de hacer eso. Yo siempre cuento de este pecado porque es de los pocos pecados que ya no cometo. Los otros no los cuento porque no me conviene, pero yo dejé de decir garabato, fue un milagro de Dios, yo le he contado, fue un milagro de Dios. Entonces sería yo decirle, oye, ¿cómo puedes decir garabato tú todavía si asistes tantos años a la iglesia? Entonces yo me pongo como juez. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo busco el área que estoy fuerte para el otro colocarle una carga. Yo me recuerdo cuando empecé a dejar de decir garabato y me recuerdo claramente que fue un milagro de Dios. No tengo mérito en eso. Entonces yo no le puedo poner una carga al otro. ¿Qué hicieron los amigos? Lo pusieron delante de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner a la gente delante de Jesús. Si la gente deja de decir gloria a Dios, la gloria la tiene Jesús. En el tiempo de la relación entre el hombre con Jesús, Dios va a hablarle y Dios va a ayudarlo. Entonces nosotros a veces ponemos carga a la gente. Y Dios no quiere que pongamos carga, quiere que lo llevemos delante de Jesús. Porque el que hace milagro, ¿quién es? Jesús. ¿Quién va a sacar nuestro pecado? Jesús. Todavía se me vienen groserías a la mente. Sí, se me sigue viniendo el otro día cuando estaba en el bus. Ustedes saben que tengo un problema tremendo con el Transantiago, pero ahí tengo que rechazarla en el nombre de Jesús. ¿Rechazar para qué? Para que no salgan por mi boca. Pero tenemos otros pecados que a veces no los digo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Y esos pecados me sigue perdonando. ¿Quién? Jesús. ¿Y quiero que los saque completamente de mi vida? Sí. Quiero que los saque completamente de mi vida. Pero sé que la única forma es rindiéndome a Jesús para que Él los saque. ¿A quién tenemos que llevar a la gente? A Jesús. A Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se molestó. Fíjense en Juan cómo reacciona Jesús para lo que yo le había explicado. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciéndose un látigo de cuerda, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, derribó sus mesas.
A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Por qué? Porque habían transformado la adoración a Dios, la comunicación con Dios, en un negocio. Es gratis comunicarse con Dios. Si usted hoy día echó X en la ofrenda y la próxima semana echa 3X, le aseguro que Dios no lo va a escuchar más hoy día o más la próxima semana. Y si usted no echó nada en la ofrenda, le aseguro que tiene la misma entrada al lugar santísimo, aunque no haya echado nada en la ofrenda. Disculpe, hermano, que este tesorero no. Lo que quiero decirles no es que no echen ofrenda. Lo que quiero decirles es que de eso no depende el amor de Dios que tiene por nosotros. El amor de Dios no es por lo que echamos. El amor de Dios es porque lo que hizo Cristo por nosotros. Cada vez que nos mira a nosotros, ve a personas por las cuales Cristo Jesús murió, derramó su sangre y resucitó. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? El Emmanuel, Dios con nosotros, nos acerca al Padre. Jesús, a través de Jesús podemos identificar cómo era Dios el Padre. Y eso es lo maravilloso, que Jesús nos hace cercano y Jesús cumple su misión, la misión de reconciliarnos con Dios, la misión de hacer cercano a Dios, la misión de reconocer cómo era, qué es lo que necesitó este hombre paralítico. ¿Qué necesitaba este hombre paralítico? Necesitaba ir a dar la ofrenda al templo, necesitaba ir y hacer todo lo que le pedían los fariseos, todas las cargas que le ponían. ¿Ustedes saben que le tenían contados los pasos del día sábado? Los escribas habían decretado que había una cantidad de pasos que podían dar el día sábado. Y si daban más de esos pasos, era pecado. Cargas sobre cargas. Entonces Jesús cumple su misión. Y su misión es perdonar nuestros pecados, es reconciliarnos, es mostrarnos que hay un solo camino al Padre, que es a través de Cristo Jesús. Pero también había otra misión que cumplir. ¿Quién más tiene una misión? Están los amigos que tienen una misión, la cumplieron, pusieron al paralítico delante de Jesús. Tenemos otra misión, la misión de Jesús, reconciliarnos con el Padre, perdonar nuestros pecados, Jesús la cumple. Pero también está la misión del paralítico. Fíjense, hay una misión que es la misión del paralítico. Vamos al final del pasaje. Al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. La primera misión del paralítico era creer. Nosotros podemos llevar a la gente a Jesús. Jesús puede hablar a su corazón, a su vida, pero la gente tiene que creer y eso es voluntario. Y eso además no lo puedo obligar a creer, ni tampoco yo puedo hacer que la gente crea. A mí me complica, al principio de mi ministerio, cuando yo comencé a ser pastor, una de las cosas que me preocupaba mucho era cómo hago para que la gente crea en Jesús. Y me preocupaba, me acuerdo una vez que antes de ser pastor, estaba en un campamento de misiones y nos enseñaban pautas para entregar el evangelio. Y yo soy matemático, me encanta la matemática. Y para mí 2 más 2 es 4 y 2 más 2, 8. Allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo planificaba cómo hablarle de Jesús a la gente. Y un día salgo con mi profesora a evangelizar. Y empiezo a hablar con una persona de Jesús y le empiezo a hablar y al final le digo: ¿y quiere entregar su vida a Jesús? Amén. No, me dijo: sí, quiero entregar mi vida a Jesús. Y cuando termino, mi profesora me toma y me lleva por un lado y dijo: Andrés, no sé cómo lo hiciste, pero ¿sabes qué? Siento que tú acorralaste a la persona.
Como que le diste una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, y se acorraló tanto que al final no le quedó más que decir, sí, quiero. ¿Por qué? Porque pensaba que en mí dependía que la persona entregara su vida a Cristo. Pero me di cuenta que no depende de mí, depende de Dios el Padre, a quien ha de salvar. Entonces, no es nuestra tarea. La gente tiene que creer, sí, tiene que creer. Pero es la tarea de Dios el Padre a través de Cristo Jesús. No es nuestra tarea. Animémonos, hablemosle de Jesús, acompañemos a la gente, guiémosles a Jesús y mostrémosle lo hermoso que es creer en Jesús. Mostrémosle la palabra, enseñémosle la palabra, pero no nos preocupemos porque ellos tienen que creer. Dios va a tocar sus vidas. Y ellos tienen que dar el paso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el paralítico? El paralítico podría haber dicho, pero ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? Primera vez que se ve que un hombre diga que te perdono los pecados. Entonces podría haber sido impactante. Aunque ya estaba introduciendo este mensaje Juan el Bautista. Los llamaba a la gente al arrepentimiento, al perdón de pecado a través del bautismo, pero no decía Juan el Bautista, yo te perdono el pecado. Jesús está dando un paso más allá. Y tenía que tomar una decisión, ¿creo o no creo? Estaban los escépticos que estaban ahí, y los escépticos le estaban diciendo cosas, y los escépticos estaban poniendo sus caras largas. Entonces tenía que tomar la decisión, ¿creo o no creo? ¿Le creo a ellos o le creo a Jesús? Hay otro pasaje que pasa algo parecido. Por favor, vean en Juan capítulo 9. Y Dios había hecho milagro en otro hombre, en Juan capítulo 9, versículo 35. Jesús se enteró, dice el versículo 35, de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. La gente tiene que tomar esa decisión entre creer o no creer en Jesús como el Hijo de Dios. Esa es la decisión importante. Hay personas que pasan un tiempo en la iglesia, algunos asisten un año a la iglesia, hasta que se dan cuenta qué es lo que tienen que creer y dan el paso. Pero hay que creer en Jesús como el Hijo de Dios. Segunda misión que tenía que hacer este hombre, este paralítico, además de creer, era obedecer. Algo importante, porque Jesús, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué le pide Jesús al paralítico? Que se levantara, que caminara, que tomara su camilla. Fuerte lo que le pide Jesús, porque él hace mucho tiempo quizás no caminaba, quizás estaba temeroso, quizás podría haber dicho, pero me irá a resultar, me puedo caer. Me voy a caer, me voy a hacer el ridículo, o me puedo quebrar un brazo, o tendré la fuerza suficiente, pero hay mil preguntas que pueden haber pasado por su mente. Pero me acuerdo una vez un pastor amigo que yo cuento siempre este caso porque es muy gráfico. Pastor amigo, habían pasado a pedirle leche y azúcar a su casa, entonces iba saliendo y dijo, por supuesto, tengo que dar, porque es un buen cristiano. Y miró la mesa y vio azúcar y leche sobre la mesa, entonces pescó una bolsita y le echó en una bolsita toda la azúcar que había ahí y toda la leche y se la entregó al hombre que había pasado a su casa a pedirle leche y azúcar. Y se va el hombre y va a cerrar la puerta y la esposa le dice de dentro, tesoro, trae leche y azúcar porque la última que queda es la que está sobre la mesa. Y tenían 2 hijos. Y no tenían ni un peso. Él trabajaba en evangelismo con niños. No sé si queda trabajando, hace tiempo que no lo veo. Trabajaba en evangelismo con niños. Y se fue, Señor, ayúdame, provéeme.
Y se va a trabajar y se olvida en su oficina, trabaja todo el día y cuando se va a regresar a la casa, cuando se había olvidado completamente de la leche y del azúcar y no tenía el dinero para comprarla, va a cerrar la puerta de su oficina y aparece un hermano y dice, hola, sí, usted es el pastor tanto, sí, soy yo. Oh, sabe que yo estaba en el supermercado y Dios me dijo que tenía que traerle leche y azúcar. Pero también compré otras cosas que pensé que podrían ser necesarias. Entonces él reflexionaba, decía, yo en mi iglesia, si alguien siente en su mente, compra leche y azúcar, ya anda a una oficina que no conoce, ya habla con un nombre que no conoces, podría haber dicho, ¿será la voz de Dios? ¿Seré yo? ¿Será la voz del enemigo? ¿Será? Y entonces de repente hay cosas que lo que tenemos que hacer es solamente obedecer. Pero ¿y si no encuentro a la persona? ¿Y si la persona no lo necesita? ¿Y si la persona...? Entonces entra la duda. Dios nos puede usar a todos nosotros. Me acuerdo de un testimonio de una persona que regaló un versículo bíblico. Y la persona que se lo regaló quedó pero impactada. Personas que solamente han dicho una frase. Han dicho, Dios, tranquilo porque Dios te ama. Es la misión y entender que Dios es el que hace el resto. Pero obedecer. Y este paralítico podría haber dicho 1000 cosas, pero tenía que llegar un momento de tomar una decisión que obedezco o no obedezco. ¿Y qué hizo el paralítico? Al instante obedeció. Se puso en pie y tomó su camilla y se fue a su casa. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a la gente? Llegar a Jesús. Y cuando llegue a Jesús, que crean en Jesús. Pero no depende de nosotros. Animarlos a obedecer. ¿Por qué? Porque es lo maravilloso. Cristo quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que obedecerle. Y hacer lo tercero que hizo el paralítico. ¿Qué fue lo tercero que hizo el paralítico? Se fue a su casa alabando a Dios. Alabando a Dios, porque nosotros no hacemos los milagros. Porque nosotros no salvamos a nadie. Aunque esa frase suena un poco... Pero es verdad, nosotros no hacemos nada. ¿Quién es el que hace el milagro? ¿Quién es el que transforma la vida? Es Cristo Jesús. Nosotros solo cumplimos con la misión de poner a la gente delante de Cristo Jesús. Mi hermano, los quiero animar. Hay mucha gente que necesita de Cristo Jesús. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros parientes. Hay gente que amamos que necesita de Cristo Jesús. Y nosotros decimos, pero es que si voy a hablar con Él me va a rechazar. Y es verdad, si usted va y le dice, pecador. Espérense. Pecador, aquí la Biblia dice que tú eres un pecador. Obvio que lo va a rechazar, pues. Pero si le mostramos este Jesús amoroso, este Jesús precioso que nos salvó a nosotros, que nos dio vida, que nos dio una nueva oportunidad. ¿Qué fueron los amigos antes de llevarlo a Jesús? Fueron amigos. Se preocuparon de la persona. Imagínense cómo era la amistad que el paralítico aceptó que lo subieran al techo. Él iba en una camilla. ¿Usted alguna vez ha andado en una camilla? ¿No sabe el miedo que da andar en camilla? ¿Por qué? Porque esto no depende de usted, sino depende de otro. Y para nosotros es muy difícil depender de otro. Entonces estos hombres, lo primero que fueron amigos. Amigos. Y ustedes, todos nosotros, yo, todos los que estamos aquí podemos comenzar siendo amigos. Amigos de nuestros hijos, amigos de nuestros vecinos, amigos de nuestros parientes, para cuando el Señor nos permita poder llevarlo delante de Él, para que Jesús haga un milagro, para que Jesús los sane y les dé nueva vida. Tenemos todo lo necesario. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿Y qué les vamos a hablar? ¿Qué palabra llenó su corazón? ¿Qué palabra marcó su vida?
Repítasela. Repítale lo hermoso que para usted fue, no sé, Juan 3:16. Repítale lo hermoso que fue para usted, Juan 1:12. Repítale lo hermoso que usted, la palabra que fue hermosa para usted, repítasela. No use fórmulas. Hable de lo que Dios ha hecho en usted. Y lleve a la gente a Jesús. Y Jesús no los va a defraudar. Porque Jesús ya cumplió su misión. Ahora faltamos nosotros cumplir la misión. Amén. Oremos al Señor. Padre.